Entonces, el tema de hoy es estructura de las proteínas. Ya habíamos visto en la clase pasada que los componentes básicos de las proteínas son los aminoácidos, que hay 20 de estos compuestos llamados alfa-aminoácidos, y que se unen en secuencia para formar dipéptidos, tripéptidos, tetrapéptidos, en general varios son oligopéptidos, y después ya cadenas muy grandes se llaman polipéptidos o proteínas. ¿Por qué estudiar las proteínas? Pues por la importancia fundamental que tienen en los procesos biológicos, bioquímicos. Aquí en esta tabla, una lista de las funciones más importantes que realizan las proteínas. Y pues pueden ver ustedes, la más importante tal vez sea catálisis enzimática, ya que hay infinidad de reacciones en el metabolismo de una célula que son todas catalizadas por enzimas específicas. Pero las proteínas también tienen que ver con el movimiento muscular. En particular estas dos proteínas, actina y miosina. También tienen que ver con el soporte estructural, como el colágeno, la queratina, de los tejidos conectivo, conjuntivo y del pelo. También forman parte de los huesos. Transporte de metabolitos, es decir, por ejemplo, la hemoglobina, el oxígeno, el transporte de oxígeno y de CO2, que es fundamental para todos los organismos que llevan a cabo la respiración. También muchas de las hormonas son proteínas. Un ejemplo es la insulina. Ustedes recuerdan la insulina porque es importante, es una hormona que tiene que ver, bueno, cuyo desbalance tiene que ver con tipo de enfermedad. Con la diabetes. Efectivamente, ¿verdad? Con la diabetes. Entonces, esta proteína es fundamental para facilitar el transporte del exterior de la célula al interior de la glucosa. Y que al acumularse en la sangre, la glucosa no genere problemas. Ya en otros cursos, en el curso segundo, van a ver ustedes cómo esta insulina es una de las proteínas que se produce recombinantemente, es decir, a través de la tecnología del DNA recombinante. Es una especie de proteína sintética, pero basada en los mecanismos celulares de transferencia de información. Y es la insulina humana. También en el sistema inmunológico, pues son importantes las proteínas, porque todos los anticuerpos son proteínas. ¿Y para qué sirven los anticuerpos? Pues mecanismo, una de las líneas primeras de defensa de un organismo complejo ante una infección viral o bacteriana. Bueno, entonces la importancia de las proteínas, pues aquí está en términos generales. No vamos a profundizar más sobre esto. Y regresamos a la parte química estructural que nos compete en este momento. Aquí estamos recordando esta figura que es cómo se forma un enlace peptídico, es decir, la unión de dos aminoácidos. ¿Cómo se forma? Tenemos del lado izquierdo aquí, esto no quiere, del lado izquierdo tenemos un aminoácido, ahora déjame ver si lo puedo dibujar, pero ustedes lo están viendo. Dibujar, aquí está, en negrito lo vamos a poner. ¿Qué es esto? Está muy oscuro, no, lo quito, perdón. Dibujar, pues en amarillo.
Este es un aminoácido del lado izquierdo, tenemos el carbono alfa, aquí está el carbono alfa, lo estoy marcando en este momento. El grupo amino, alfa amino, el grupo carboxilo, alfa carboxilo, y reacciona con otro aminoácido, que está el carbono alfa. El grupo amino, aquí se le pusieron los dos hidrógenos explícitamente para señalar que la condensación de un OH de un carboxilo con un H del amino del otro y forma un enlace de amida, que aquí está, y se elimina una molécula de agua. Entonces tenemos dos aminoácidos ya unidos en secuencia, esto es un dipéptido. Este grupo de aquí, el grupo amido, estoy marcando otra vez, pues se le llama grupo peptídico también. Peptídico viene precisamente la palabra de proteínas. Y de peptos, estómago, tienen la misma raíz. Procedemos y también ya hemos visto que tenemos, pues, claro, cuando se condensan varios aminoácidos, pues tenemos un pentapéptido, como en este caso. El pentapéptido, oh, mejor me quedo dibujando. Aquí está un pentapéptido. ¿Qué es un pentapéptido? 5 aminoácidos unidos en secuencia. El aminoácido 1, voy a cambiar de color, y su en gris marcados los 4 enlaces de amida en gris. Y siempre que niveles. Estructura primaria. Y esto simplemente nos indica la secuencia de los aminoácidos en la cadena del polipéptido o la proteína. Simplemente es en qué orden están unidos uno con otro. El 2 es la estructura secundaria. Y eso se refiere a que
hay muchos grados de libertad, como vamos a ver más adelante, en esta misma clase, que permiten giros alrededor de enlaces y que dan lugar a conformaciones diferentes, infinidad de conformaciones, y hay conformaciones que son regulares y repetidas, que dan lugar a estructuras ordenadas que se llama estructura secundaria. Entonces, secundaria se refiere a conformaciones regulares y repetidas. El tercer nivel, más complejo todavía, es la estructura terciaria. Y este ya se refiere a la estructura tridimensional detallada de la proteína. Es decir, en el fondo más detallado, la estructura terciaria necesitaría definir las posiciones de los átomos en el espacio tridimensional, es decir, un eje cartesiano de tres, un sistema cartesiano de tres ejes. Finalmente tenemos la estructura cuaternaria, que es el que describe asociaciones precisas entre dos o más proteínas o cadenas. Aclaramos un poquito sobre la diferencia, estas diferencias un poquito después. Aquí tenemos un ejemplo de la estructura terciaria. Esquemático. Este es un esquema, Este es un esquema. ¿Qué marcamos aquí? Marcado en negro-gris, gris-negro, es una representación tipo de estructura secundaria. Esto que está aquí es una porción de estructura secundaria que es una hélice. Lo más común es que sea alfa hélice. Estos rectángulos con una punta de flecha aquí al final, aquí les voy a marcar uno, son estructuras secundarias. Otro tipo, estas son las láminas beta o segmentos beta. Hay zonas irregulares, hay giros donde la molécula da la vuelta, gira 180 grados y sigue el plegamiento, la cadena. Y aquí se marcan algunas otras interacciones importantes que son raras en las proteínas, no están en todas. Aquí en amarillito alcanzan a ver los enlaces disulfuro. Estos son enlaces azufre-azufre intracadena, es decir, entre dos residuos de la misma cadena. Esos enlaces tienen que ser entre dos cisteínas. Puede estar lejos en la secuencia y en el momento en que se pliega, se dobla, se enrolla la molécula, dos cisteínas pueden quedar cerca y forman un enlace disulfuro. Y como en todas las representaciones esquemáticas, a veces se quiere resaltar algún detalle de una proteína. Aquí está en rojito, alcanzan a ver tal vez aquí en rojo, algunas de las cadenas virales, los grupos R de los aminoácidos, se ponen explícitamente para resaltar su cercanía y su correlación. Es generalmente con cadenas laterales que forman parte del sitio activo de una enzima o del sitio de reconocimiento de un antígeno, etc. Partes importantes que tienen función muy importante en la acción bioquímica de una proteína. Bueno, aquí hay simplemente algún resumen de datos moleculares sobre algunas proteínas. Es una muestra muy pequeña, desde luego, y está simplemente con motivo de ilustrar la gran diferencia que puede haber entre unas y otras proteínas. Por ejemplo, tenemos esta que es chiquita, esta citocromo C humano, aunque puede ser otro citocromo C bovino, porcino, etcétera. Todos tienen un tamaño parecido. Aquí está el tamaño, 13.000. Peso molecular, 13.000. Yo les pregunto, ¿qué será? ¿13.000 qué? Unidades. ¿Gramos sobre mililitro? No, gramos sobre mol. Gramos sobre mol, exactamente. ¿Qué sería la masa molar también, verdad? Gramos sobre mol es la masa molar. Peso molecular hay quien lo da en daltones. Daltones, la unidad de masa elemental, referida al hidrógeno como 1, o a la 12ª parte del carbono 12.
Entonces, ahí se referirían a la masa de la molécula, pero es lo mismo. Si una proteína tiene una masa molecular de 13.000 daltones o daltons, entonces su peso molecular o masa molar es 13.000 gramos sobre mol. Y entonces, esto le digo, es una proteína chiquita. Y vean cómo tenemos hasta proteínas muy grandes, proteínas individuales, de más de cerca de 3 millones. El número de residuos, pues lógicamente, entre más grande es la proteína, más residuos contiene, ¿verdad? O al revés, mientras más residuos, más aminoácidos tiene en su cadena, mayor es su tamaño. Y el número de cadenas polipépticas, esto ya es muy variable, en muchos casos es 1. Pero hay casos donde hay 3 cadenas polipeptídicas formando parte de la proteína. Aquí hay 4 en la hemoglobina, 2 en una exocinasa, 5 en una polimerasa de E. coli. Es una proteína muy compleja que tiene que ver con la síntesis de ribonucleico. Importantísimo, lo van a ver después. La glutamina sintetasa, una vía metabólica muy importante, es un complejo enzimático de 12 subunidades. Después vamos a ver cómo es que se asocian estas subunidades. ¿Está bien todo por allá? ¿Sí? O puedes cerrar el micrófono mientras pasa el... Bueno, seguimos. Profe, ¿Perdón? yo tengo una pregunta aquí. ¿Qué significaba el número de residuos? El número de aminoácidos que hay en secuencia en la proteína. Aquí está el ejemplo. Aquí lo veíamos al inicio de la clase, no importa, ahorita lo vamos a ver. Aquí tenemos un pentapéptido. El pentapéptido está formado por 5 residuos de aminoácidos y los podemos contar aquí. Empezando por el extremo amino terminal, aquí hay 1. A ver, perdón, déjenme ponerlo bien. Para marcar el significado de residuo. Esto es un residuo. ¿Por qué? Porque no es el aminoácido completo, porque ya está condensado su carboxilo con el amino del siguiente. Entonces ya no es un aminoácido, es un residuo de aminoácido, caracterizado por la cadena lateral que tiene, en este caso la serina. El que sigue es el siguiente residuo, sería este. ¿Sí? Y así le seguimos. El tercer residuo sería este. Y el cuarto y el quinto. Así sucesivamente. Si ustedes este pentapéptido que tiene 5 residuos de aminoácidos lo hidrolizan en medio ácido a muy alta temperatura, 120 grados, algo así, medio muy ácido o muy alcalino, lo que pasa es que rompen los enlaces peptídicos y recuperan los aminoácidos que forman parte del péptido o de la proteína, según sea. Sí, en una hidrólisis romperían aquí, romperían aquí, etcétera. Okay. ¿Y qué se forma? Si hidrolizan esto ustedes, esto va a dar el ácido carboxílico, ¿no? Este va a ser el aminoácido ya, otra vez. Y esto va a dar el amino y va a ser el segundo aminoácido y sí, sucesivamente. Entonces, cuando un aminoácido forma parte de una secuencia de una proteína o péptido, ha perdido una molécula de agua. Al condensarse 2, pierden una molécula de agua. Aquí teníamos la reacción que ocurre. ¿Dónde la teníamos? Aquí está. Se condensan y sale una molécula de agua. Si hidrolizas medio ácido, se recuperan los aminoácidos originales. Ese es el concepto. Entonces, en esta tabla que veíamos, ¿dónde estaba la tabla? ¿Cuál era, jóvenes? Ya se me perdió.
Uy, La ¿dónde está? diapositiva. La 8. ¿La 8? Ah, estábamos, no, aquí juntito. Número de residuos. Esto quiere decir número de residuos. Porque no son aminoácidos como tal, ¿verdad? Sino que ya perdieron un pedazo de una molécula de agua. Por eso se les llama residuos. Pero en realidad, pues, las cadenas laterales de los aminoácidos siguen estando ahí presentes. Bueno, ahora sí regresamos a la libertad conformacional. Dice aquí esta figura que el oxígeno del carbonilo obviamente tiene una carga negativa parcial. Aquí, como está representado, es una representación clásica, por decirlo así. Este es un enlace CO, carbono doble enlace oxígeno, un enlace ceto, común. Y bueno, aquí tenemos una NH común. Pero la realidad es que esto no es como ocurre físicamente o químicamente. Porque en realidad tenemos una carga negativa parcial aquí en el oxígeno. Tiende a polarizar esto y hay una carga positiva parcial aquí en el hidrógeno. Y esto genera un dipolo sobre el grupo amido, que es este. Sobre estos tres átomos, un grupo amido. Pero esto es fluctuante. Y en realidad uno de los pares electrónicos del oxígeno, que tiene dos ahí el oxígeno, voy a borrar otra vez. Aquí, a ver, ¿cuántos pares electrónicos tiene este oxígeno? Pares electrónicos libres. Dos, ¿verdad? Un doble enlace y dos pares electrónicos libres. Sí, uno tiende a jalar cierta, como es más electronegativo el oxígeno, jala cierta carga, pero de todas maneras uno de los pares puede entrar aquí y este puede correrse acá y entonces se forma un doble enlace localizado que abarca del oxígeno al carbono al nitrógeno. Y aquí tenemos otra forma tautomérica aquí a la derecha. El resultado de todo esto es que el enlace peptídico, oxígeno, carbono, nitrógeno, tiene un fuerte carácter de doble enlace. Es con un doble enlace deslocalizado. Y entonces no va a haber giro alrededor de ese enlace, porque como todo doble enlace no permite rotación alrededor de él. Pero sí va a haber rotación alrededor de otros enlaces que tienen carácter de enlace sencillo, como cuáles serían aquí. ¿Cuáles verían ustedes que son enlaces en los que se puede rotar? Por ejemplo, este. C-alfa, carbono, carbonilo, tiene más carácter de enlace sencillo, ahí puede haber rotación. Y luego nitrógeno, carbono alfa del siguiente. Puede haber rotación. Entonces, hay al menos estos dos enlaces alrededor en la secuencia del esqueleto de la proteína, alrededor de los cuales puede haber rotación más o menos libre, no completamente. Y eso va a dar lugar a muchos grados de libertad, es decir, a muchas conformaciones en el espacio tridimensional. Es lo que tenemos ilustrado por acá, en la figura 9. Vean, aquí que tenemos en azulito. Si alcanzan a distinguir, aquí estos planos azules, ¿qué son? Como este. ¿Planos de qué? ¿De qué tipo de enlace? En gris tenemos el carbono. En azul, el nitrógeno. En rojo, el oxígeno. Entonces, este es el plano del enlace peptídico. Este es el enlace oxígeno, carbono, nitrógeno. Este es el plano del enlace peptídico, una conformación trans, y alrededor de este enlace no hay rotación. Este que marqué aquí, no hay rotación. Pero sí la hay acá, acá está marcada entre el carbono alfa previo y el
el carbono-carbonilo y entre el carbono alfa y el nitrógeno. Entonces hay 2 grados de rotación que están marcados aquí. Aquí se ve más claramente. Aquí lo vemos. Este es un grado de rotación, digo, un eje de rotación, y este es otro. Enlace alrededor de los cuales se puede rotar. Y se los denomina phi y psi. Entonces, esa rotación alrededor de esos enlaces permite bastante flexibilidad y muchos grados de libertad a la cadena de la proteína. Además, hay rotaciones en los grupos R. Vean que aquí los grupos R pues no están explícitos, ¿verdad? Simplemente se representaron como una bola de color morado, pero en realidad estos grupos R pueden ser más complejos y pueden tener otros grados de rotación. Pero lo importante son estos 2 grados de rotación que ocurren a lo largo del esqueleto de la proteína. ¿Cuál sería el esqueleto de la proteína? Para aclararlo, aquí le llamaríamos el esqueleto de la proteína, el backbone se llama en inglés. El esqueleto sería esta secuencia de átomos. Carbono alfa, carbono carbonilo, nitrógeno de amida, carbono alfa, carbono carbonilo, nitrógeno de amida, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el backbone que se le llama. Bueno, entonces hay grados de libertad que permiten flexibilidad al esqueleto. Aquí creo que lo vemos mejor. Bueno, aquí lo que ilustra es esto. Qué cosa, jóvenes, muchachos, muchachas. Que las rotaciones no tienen libertad completa debido a impedimento estérico, que es otra manera de llamarle a la energía repulsiva. Aquí esta figura en particular, ¿qué creen que represente? Aquí en esta zona. Una conformación donde hay un ¿qué? Aquí. ¿Perdón? ¿Otra vez? Por favor. Nitro. Un choque. Hay un choque. A eso le llaman impedimento estérico. Es decir, cuando las densidades electrónicas se acercan demasiado y no están formando enlaces covalentes, pues hay un impedimento estérico. Entonces es una conformación no permitida. ¿Se acuerdan de este concepto? Lo vieron en orgánica, cuando hablaban de la conformación de algo muy sencillo que es el etano. ¿Recuerdan el etano? ¿Cómo lo dibujaban al etano? Para explicar esto de las conformaciones alternada y eclipsada, ¿se acuerdan? Alternada y eclipsada. Se pintaba una bola que representaba un átomo de carbono viéndolo de frente. Y atrás estaba el otro átomo de carbono, perdón, ya me equivoqué. Ese era un átomo de carbono y atrás estaba el otro átomo de carbono. Así, lo estamos viendo a lo largo del enlace carbono-carbono. Alguien llegó, perdón. Y luego este carbono tiene 3 hidrógenos. 1, 2, 3. Y el de atrás tiene 3. Salen de aquí. 1, 2, 3. Todos estos son hidrógenos, ¿eh? H, H, H. ¿Y esta conformación cómo se llama? Esta conformación del etano, ¿cómo se llama? La alternada. Es la, perdón, otra vez. Es la alternada, ¿no? Alternada, sí, ¿verdad? Alternada, efectivamente. ¿Cuál sería la eclipsada? Tú ahorita que me contestaste, ¿cómo sería la eclipsada? Se verían, no se Donde rota para acá, ¿no? rotarían y no se distinguirían los... Exactamente, no se vería uno sobre el otro, atrás del otro. ¿Y cuál es más estable de esas 2 conformaciones?
La alternada, ¿no? La alternada porque hay menos impedimento estérico, menos posibilidad de choque. Bueno, no se en realidad choques, ¿eh? Repulsión de nubes electrónicas, nada más. Entonces, aquí simplemente con un compuesto tan pequeño como es el etano, pues vemos que va a haber conformaciones con más o menor energía y algunas van a ser preferidas. Y esto es lo que se trata de ilustrar aquí. Que simplemente algunos giros alrededor de los enlaces nitrógeno-carbono alfa o carbono alfa, carbono carbonilo, estos dos que están aquí, pues van a ser permitidas algunos valores y otros valores no. Y eso es lo que se ilustra aquí, ya hablando desde luego de las proteínas, ¿eh? Aquí tenemos los ángulos psi en grados y phi en grados, que definen esas rotaciones. Y las zonas en azul son las regiones permitidas. Las regiones en azul son las regiones permitidas. Es decir, las de menor energía. Entre más azul, menor energía hay. Azul un poquito más claro es un poco más grande la energía, etc. Y las zonas en gris son las de muy alta energía que no se van a observar, muy poco pobladas conformacionalmente. Entonces, las cadenas polipeptídicas van a tratar de ocupar estas zonas. Algunas son especiales y otras no. Vamos a ver que algunas van a corresponder clásicamente a estructuras secundarias. ¿Dónde estaba? Estaba aquí. Estructura secundaria, ahora sí vamos a definirla. Regiones de la cadena con una conformación regular, debido a que los ángulos diedros, ¿cuáles son los ángulos diedros? Creo que no lo mencioné, pero son estos. Phi y psi son los ángulos diedros entre dos planos. Esos ángulos phi y psi tienen valores repetitivos y esos valores al repetirse dan lugar a estructuras secundarias. Aquí tendremos uno de los ejemplos de lo que se forma cuando se repiten los valores de phi y psi de un residuo al otro. Y esta es la famosa alfa hélice. Como la cadena va dando vuelta en una hélice derecha, la que se observa en las proteínas es una hélice derecha. Si el sentido de la cadena, de giro de la cadena va así, hacia la derecha. Y acá, en la figura de la derecha, están estas barritas azules horizontales que representan, ¿qué creen ustedes? Están formándose entre un átomo de oxígeno, en rojito, y un átomo más bien, y un grupo NH. Aquí está el nitrógeno azul y el hidrógeno en blanco. Entonces, estas barritas azules, ¿qué serán? ¿Qué representan? ¿Puentes de hidrógeno? Exactamente, puentes de Puentes hidrógeno. de hidrógeno. Entonces, esto es importante. Exactamente, muy bien, gracias. Puentes de hidrógeno. Se repiten en cierta conformación, ciertos valores de los ángulos phi y psi, dan lugar a la conformación helicoidal, que además es estabilizada por puentes de hidrógeno entre residuos alternados en la cadena. Bueno, más bien están tres residuos más allá en la cadena. Eso, claro, que debe de estar en conformaciones permitidas, ¿eh? Aquí tenemos, por ejemplo, los valores del ángulo diedro phi y del psi, al revés, este es psi y este es phi, para la hélice de mano derecha. Aquí está. Son estos valores, esta es la región de conformación permitida donde ocurre la alfa hélice. Pero hay otras regiones que habíamos visto arriba que van a dar lugar a otro tipo de estructuras secundarias que son las hojas plegadas beta o las láminas beta. Paralelas y antiparalelas a la triple hélice de colágena que está por aquí. También permitida, esta es una estructura especial de la colágena, como su nombre lo indica, la proteína muy importante en el tejido conectivo. A las láminas beta, aquí está la hélice izquierda, vean que no es tan favorecida como la hélice derecha y no se
prácticamente no se observa en proteínas. Aquí tenemos entonces dos de las estructuras secundarias más observadas en proteínas, que son la hélice, alfa hélice derecha, y las hojas beta, ya sean paralelas o antiparalelas. Aquí está la alfa hélice que mencionábamos. Y aquí tenemos otra figura de la alfa hélice, una representación de átomo lleno. Bueno, no, este es de ball y stick, bolitas y palitos, donde estamos viendo a lo largo del eje de la hélice, que va aquí. El eje de la hélice va aquí, como si entrara o saliera del plano del papel. Es como si entrara. Y las bolas estas en color morado, ¿qué creen que representen? Los grupos R de los aminoácidos. Aquí tenemos esa misma representación, ahora con el eje de la proteína, a lo largo del eje de la figura. No es lo mismo, esta figura que sigue le dice que a ustedes que no es lo mismo una hélice derecha que una hélice izquierda, ¿eh? Aquí hay representadas dos. Una hélice izquierda y una hélice derecha. La que ocurre en las proteínas más estable es la hélice derecha. Aquí, ¿cuál de las dos, en particular en esta figura, cuál de las dos es la derecha y cuál es la izquierda? ¿Cuál de estas dos? No son iguales, son diferentes. La que está a la izquierda, ¿no? La que está a la izquierda es la que... ¿Esta es la? Derecha. No, está a la derecha, perdón. Esta es la hélice izquierda. Va girando hacia la izquierda según esta regla de la mano izquierda. Esta es la hélice izquierda y esta es la hélice derecha. Vean cómo van girando a la derecha, a la derecha, a la derecha. Sí, los dedos se curvan hacia la derecha y el pulgar indica el avance de la hélice. Siempre en esto va a ser un extremo, el amino terminal, N terminal, o grupo N terminal, a veces nada más, y el carboxilo terminal. Bueno, lo importante es que las dos existen, pero que la hélice derecha es la más abundante en las proteínas. ¿Y qué tenemos ahora? Otra representación. Ahora vamos a hablar de la polaridad. Polaridad de una hélice alfa. ¿Por qué es es un ensamble, es un arreglo de varios aminoácidos que adquiere cierta polaridad? Pues por la polaridad del mismo enlace peptídico y de cómo se acomodan los puentes de hidrógeno. Aquí estarían los puentes de hidrógeno otra vez marcados en barritas azules, ¿no? No, esta barrita azul es un puente de hidrógeno. De un grupo donador del protón, que es más electropositivo, y el grupo aceptor, que es el carbonilo, que es más electronegativo. Entonces hay una polaridad en los enlaces, lo cual, al sucederse uno tras otro, uno tras otro, en el espacio, pues da origen a un momento dipolar. Da origen a un momento dipolar, que generalmente se denota con la letra que es un vector. Bueno. Pasamos ahora a otro tipo de estructura secundaria, que son los puentes de hidrógeno. Perdón, los segmentos beta. También estabilizadas con puentes de hidrógeno. También estabilizados por puentes de hidrógeno. Segmentos y hojas beta. Aquí la cadena va haciendo un zigzag. Vean en la vista lateral que está aquí abajito, side view. Vean cómo va haciendo un zigzag la cadena, y esto lo ven claramente. ¿Por qué? Porque los grupos R van quedando abajo, arriba y abajo.
Se van alternando abajo, arriba y abajo. Entonces, esto típicamente es un arreglo que se llama de conformación extendida, que es la que adquieren las hojas beta. Y son estabilizadas entre puentes de hidrógeno, pero no puentes de hidrógeno dentro de un mismo segmento beta, sino ven aquí los puentes de hidrógeno que están aquí marcados también en azulito. Aquí están los puentes de hidrógeno, ¿Estos qué? Estos puentes de hidrógeno ocurren también, claro, entre el carbonilo y el NH, pero un grupo donador del hidrógeno, que es este nitrógeno, está formando parte de un segmento de hoja beta, o de un segmento beta. Y el aceptor forma parte de otro segmento, que no necesariamente está continuo en la cadena. La cadena aquí, como dice la flecha, puede ir por acá, hacer unas vueltas y luego regresar. Resulta que en el espacio, en un punto dado, una zona dada del espacio, se encuentran estos grupos y se estabilizan formando los puentes de hidrógeno. Esta es una diferencia que tienen con las hélices alfa. La cadena extendida la volvemos a poner por acá para que vean los valores de phi y psi para la cadena extendida son prácticamente, no, esta no es, aquí están, por lo que no me interesa. Esta era la región de alfa hélice, right-handed, left-handed, phi y psi, que son los que nos interesan. Aquí está las zonas de la hoja beta. Vean que sus valores de phi y psi están en muy cerca de menos 180 y de más 180. O sea, es la conformación extendida, que sería más o menos como esto. Esto que representamos aquí es como si fuera un segmento parecido a un segmento de beta. En la forma extendida. Y vean los grupos R cómo van. Se ven claramente los grupos R que van para arriba, siguiente para abajo, siguiente para abajo. Esto es lo que se aprecia también acá, aunque tal vez acá estábamos, ¿dónde estábamos? Aquí. Otros tipos de estructuras secundarias, que ya son como subclasificaciones de las hélices. Pero los más importantes son los tres que hemos visto acá, y el cuarto sería tal vez el de random coil, que le llaman algunas personas, que es una cadena aleatoria donde no hay orden. Desde luego, algo importante es que los residuos de aminoácidos de las proteínas en la realidad ocupan regiones permitidas en el gráfico de Ramachandra. Es decir, cuando se determina la estructura de una proteína, la estructura tridimensional, átomo por átomo, por lo menos los átomos grandes, se pueden ver y calcular todas estas propiedades de una molécula de proteína.
Y aquí los puntitos negros serían lo que se observa experimentalmente de los ángulos Phillips. Y vean que efectivamente caen, lo observado, en las regiones predichas por Ramachandran. ¿De qué origen era el investigador que probó estos mapas que se llaman de Ramachandran? De la India. India, sí, era hindú, exactamente. Seguimos. Caso especial, hay un aminoácido que en realidad es un aminoácido y es la prolina. Donde el enlace peptídico forma parte de un anillo cíclico. Entonces aquí los ángulos phi pues ya pierden ese sentido de definición. La prolina entonces ocupa situaciones especiales en el gráfico de Ramachandran. Importante es que cuando tenemos una secuencia de aminoácidos que forman parte de una hélice, van así uno tras otro formando parte de una hélice, acá vamos a ponerla, aquí vienen todos en la conformación de los valores de Phillips para tener conformación de hélice, y de repente por aquí aparece una prolina, la hélice se rompe, ya no puede seguir. Sigue otro tipo de, bueno, se rompe es un decir que ya no continúa, ¿verdad? Sigue la cadena con otro tipo de conformaciones, sobre todo conformaciones irregulares. Entonces la prolina, y aquí tenemos la propensidad, propensión o propensidad de ciertos tipos de aminoácidos a adquirir estructura secundaria. Esto ya tiene que ver con los grupos, las cadenas laterales, con los grupos R. Dependiendo de los grupos R, tienen más o menos propensión a formar parte de alfa hélice o conformación beta o giros beta. Y estas propiedades se observaron en base a pues sacaron valores estadísticos de estructuras de proteínas conocidas por básicamente difracción de rayos X. Y sirven o se utilizaron como predictores de secuencia de aminoácidos. Una vez si tiene una proteína novedosa de la cual, o nueva, de la cual conoce la secuencia de aminoácidos, pero no sabe nada más, puede intentar predecir su estructura secundaria, viendo la secuencia de aminoácidos en su cadena polipeptídica. Esta tabla simplemente ilustra cómo diferentes proteínas tienen muy diferentes contenidos de estructuras secundarias. Nuevamente, alfa hélice y beta, que son las más importantes. Aquí ustedes comparan la quimotripsina, que es una enzima del tracto intestinal de mamíferos. Tiene poquita hélice, 14%, y bastante beta, 45%. Entonces, esto sirve para hacer una clasificación de la estructura, clasificación de patrones de estructura en las proteínas. Por otro lado, tenemos la mioglobina, que tiene 78%, 80%, según esto varía según el autor, de hélice y nada de conformación beta. Y en medio hay otras como ejemplos nada más, donde tienen unas más beta, otras más alfa, etc. Vamos por allá en la estructura tridimensional a separar entre lo que son proteínas estructurales fibrosas, proteínas funcionales globulares. Todas las cuestiones de estructura secundaria son válidas para ambas, pero para las proteínas globulares generalmente se encuentran todos los tipos de estructura secundaria que hemos definido, mientras que en las proteínas estructurales predomina un cierto tipo de estas nada más. Empezamos con las fibrosas, que son, digamos, las menos importantes, por decirlo así. Tenemos como ejemplo la queratina del cabello, las uñas, las plumas de las aves, que son estructuras muy duras, de bastante resistencia.
Son hélices, fíjense, su conformación básica es alfa hélice, entrecruzada covalentemente con enlaces disulfuro. Por otro lado, tenemos la fibrinoína de la seda, que básicamente tiene conformación beta, que es una proteína suave, flexible, son filamentos. La colágena que tiene una triple hélice es la que existe en tendones y la matriz ósea. Esta triple hélice del colágeno, la colágena, tiene una conformación secundaria especial, es decir, ciertos valores de phi y psi especiales que habíamos visto por acá arriba. Vamos a regresar, perdón, estoy en la 27. Vamos a regresar a las mapa de Ramachandran. ¿Por dónde andaba el mapa de Ramachandran? Aquí estaba el primer mapa de Ramachandran, pero aquí no está definido. Acá estamos. Tampoco era este. Y aquí está. Ahora borro esto. ¿Y ahora qué? La colágena, ¿verdad? Acá está, bien. La triple hélice de colágena, aquí, es una triple hélice, no es doble. Ni es sencilla, es una triple. Perdón. Bueno, esta triple hélice de colágena tiene valores de phi y psi parecidos a los de la hoja beta, parecidos. Así que es una hélice muy estrecha. Es un tipo especial de estructura secundaria, pero solamente se dan estas proteínas del tejido conjuntivo. Entonces regresamos. Estamos aquí antes, proteínas fibrosas y globulares. Aquí estamos revisando estas proteínas fibrosas. Algunos tipos de estructuras ejemplificados esquemáticamente. La queratina, que es una alfa hélice. Hay unas cadenas enrolladas de dos, cordones enrollados de dos cadenas. Así es como se va estructurando la queratina, el material. Se forma una alfa hélice, se forman dos cordones enrollados y se van formando cordones e interacciones ya nanométricas, nanoscópicas. La sección de un cabello, la alfa hélice de la queratina, con las fibrillas. La triple hélice de colágena, estas sí son tres cadenitas, desde el principio son tres cadenas de proteína, que forman enrolladas entre sí, una con otra, la triple hélice, sus valores de phi y psi particulares. Triple hélice de colágena. Y aquí una microscopía electrónica de las fibras de colágena. Aquí arriba está la microscopía electrónica, las dimensiones de las fibras de colágena y el modelo molecular aquí, que son varias cadenas de triple hélice entrecruzadas, aquí está este es el detalle de la triple hélice, pero hay entrecruzamientos que se ven aquí, en amarillito los distinguen, espero que los alcancen a distinguir, esto en amarillito, son enlaces azufre-azufre, o sea, es entrecruzamiento de disulfuros. Entonces, esto le da más rigidez al colágeno, más resistencia, flexibilidad, pero al mismo tiempo resistencia. No tanto rigidez, sino flexibilidad y resistencia. Estructura terciaria de las proteínas globulares. Ya, en este caso estamos en las proteínas globulares. Y esto quiere decir que en las proteínas globulares, las diferentes secciones o segmentos de estructura secundaria en el espacio se arreglan de una manera especial.
y dan lugar a esa forma que precisamente se llama globular, que es como una pelotita, deforme y todo, pero se le ha dado el nombre de proteína globular. Proteínas globulares. Hay diferentes formas de representarlas. Esto ya depende del objetivo con el que se pretenda trabajar la estructura. Es un esquema que se llama cartoon en inglés, o de caricatura le llaman a alguien, o simplemente esquema de listones, donde nada más se representa el backbone. El backbone es el esqueleto polipeptídico de la cadena, los grupos amida, los enlaces peptídicos. Y aquí se representan con listones las alfa hélices. Entonces, todos estos listoncitos que son unas hélices son regiones alfa hélice de la molécula. Algo que se acostumbra a dar es, para uno guiarse, es saber cuál es el extremo. Aquí hay un extremo de la molécula y el otro no se alcanza a ver bien. Por ahí debe de haber escondido, tal vez aquí hasta aquí atrás, fíjense. Entonces, hay que marcar cuál es el extremo amino terminal o N terminal y cuál es el extremo C terminal. Entonces, si la molécula empieza por aquí, se forma una región de alfa hélice, luego tiene un giro, luego hay otra hélice y otra hélice y otra hélice y muchas hélices. Esta es una proteína que tiene básicamente puras hélices y zonas o giros, también uno de estos son giros. Pero no tiene nada de hoja beta. Y esta proteína se ha marcado aquí una parte especial que es esta marcada en rojo, aquí está. Esta estructura es algo especial que es componente de la proteína, pero es no proteico. Es un compuesto no proteico ahí metido en la proteína, aquí lo alcanzan a ver mejor. No sé si le alcanzan a ver la estructura, pero son 4 anillos pirrólicos. En el esqueleto central hay 4 anillos pirrólicos, con un átomo metálico al centro que es fierro o hierro. Entonces, este grupo que está aquí metido es un grupo hemo. Aquí lo marcan. En este caso tenemos un grupo prostético, resaltado en color rojo, que es un grupo hemo. O sea, esta proteína puede ser o la mioglobina, que es también transportadora de oxígeno, o una de las subunidades de la hemoglobina. Entonces se resalta en grupos prostéticos cuando, pues porque tiene especial importancia en la función de proteína. También se resaltan residuos del sitio activo catalítico. En este caso, la actividad de esta proteína, sea mioglobina o sea hemoglobina, su actividad básica pues, es transportar oxígeno hacia las células y CO2 hacia los pulmones para expelerlo. Entonces, digamos que este sería el sitio activo, aunque no catalice nada, nada más une y transporta. Aquí ya es la misma representación de la mioglobina, digamos, pero además del grupo hemo, tenemos más otros residuos de aminoácidos en azul que se creyeron importantes por alguna razón señalarlos. No están todos, no están todos. Una representación ya de space filling, como se llama esto, space filling o de espacio lleno, ya hace nada más que se vean puras bolitas, Destacados, pues básicamente carbonos en gris. No, en gris está todo el esqueleto de la cadena polipeptídica. Aquí ya ustedes, bueno, cualquiera de nosotros ya no distinguimos las estructuras secundarias. Decimos, sí, pues por aquí va una secuencia que puede ser que sea una hélice, pero ya no distingues en particular con estos. Esto es para hacer, estas representaciones se hacen para calcular propiedades de superficie de las moléculas. Es decir, por ejemplo, cuánto de la superficie de la molécula es polar, cuánto es no polar, qué cargas hay ahí, etcétera, potencial electrostático, etcétera.
El grupo, hoy el grupo hemo ya lo hemos marcado. El grupo prostético de las figuras anteriores, déjenme quitar esto, ya lo quito. Ya, gracias. El grupo prostético de las figuras anteriores es el grupo hemo. Aquí está el grupo hemo que les decía en la mioglobina. Los 4 pirroles. ¿Dónde están los 4 pirroles? Aquí está. 1, 2, 3 y 4. Un anillo trapirrólico con el átomo de hierro o fierro al centro. Entonces, pues son esenciales para la función de la molécula, como ya lo marcaba. Y esto se coordina generalmente. La unión generalmente no es covalente, un grupo prostético. A veces son covalentes, a veces no con la proteína. En este caso es un enlace especial de coordinación. Coordinación del átomo de hierro, aquí está, del grupo prostético, con este nitrógeno de la que, de un, ¿qué tipo de residuo de aminoácido es este? Pues aquí lo dice en la figura, es una histidina, el anillo pirrólico. O sea que hay un enlace de coordinación. En otros casos se acostumbra destacar los enlaces disulfuro cuando los hay. No todas las proteínas tienen enlaces disulfuro internos. En amarillo, aquí está marcado en amarillo algunos enlaces disulfuro. Y los sitios activos en rojo, como yo les mencionaba. Los residuos de aminoácidos de los sitios activos. Bueno, hay distintos patrones que se han observado, patrones topológicos en la estructura de las proteínas. Unos de estos se llaman motifs o motivos. Un patrón topológico muy importante, muy frecuente, es el que se llama loop, o sea, giro beta, alfa, beta, donde su nombre lo ilustra claramente, es una, esta flechita es una, ¿qué tipo de estructura secundaria que damos? Las flechas. Beta. Un segmento beta, una hélice, y luego otro segmento beta. Por eso es beta, alfa, beta. Aquí que tenemos puros segmentos de qué tipo? Beta. Beta, con los giros extremos, ¿verdad? Para que la cadena regrese. Aquí viene la cadena, tenemos un segmento beta, tenemos un giro, otro segmento beta, etcétera, otro giro, y diferentes topologías. Aquí vean que no todo es consecutivo, ¿eh? La segunda hoja beta pasa a la cuarta, y luego acá, y luego regresa, etcétera. Hay topologías bastante complicadas en proteínas de la naturaleza. Aquí hay giros, otro tipo de motivo, y esos motivos estructurales se asocian en patrones de plegamiento. Y los patrones de plegamiento dan una idea de la estructura terciaria de la proteína simplemente con describirlo, con darle un nombre. Los patrones de plegamiento ahorita los vamos a ver, pero aquí quiero recalcarles que para ver un modelo detallado, de la estructura de la proteína, hay que ir, si uno no lo tiene claro, generalmente no lo tienes, vas aquí al llamado Banco de Datos de Proteínas, Protein Data Bank, generalmente se abrevia PDB. Y ahí está recopilado la información de estructuras tridimensionales de infinidad de proteínas. Prácticamente todo lo que se ha determinado en el mundo, en los laboratorios de investigación, públicos y privados, está la información ahí depositada. Y eso es una fuente muy rica de información si quieres tener conocimiento de la estructura tridimensional átomo por átomo de una proteína. Pero bueno, los patrones topológicos te dan una cierta idea. Aquí tenemos un motif, aquí del lado izquierdo es un loop, beta, alfa, beta,
Y como se repite, este motif se repite en algunas, dentro de una misma proteína varias veces, para dar lugar a un arreglo de folding, o folding pattern, que es el barril alfa, el barril alfa-beta. Este barril alfa-beta se caracteriza por tener varias estructuras beta, aquí están las flechitas, hacia el interior de la molécula, y las estructuras alfa, las alfa hélices, están hacia el exterior de la molécula. Y aquí está una clasificación nada más para que ustedes se enteren de cómo pueden clasificar las proteínas. Según sus motivos y sus arreglos tridimensionales, sus patrones de plegamiento. Esta de aquí es la albúmina sérica, albúmina de suero de bovino seguramente, es de humano, claro, aquí lo dice. Es una proteína que se clasifica como todo alfa, y todo alfa pues porque básicamente tiene estructuras alfa, ¿verdad? Hay otro tipo de proteínas todo alfa con otros arreglos diferentes. Vean con que esta y esta son todo alfa, sus arreglos tridimensionales son diferentes. Y aquí tenemos otro tipo de folding todo alfa y otro también. Y así hay diferentes clasificaciones. Todo beta. Todo beta, pues tenemos este ejemplo que es un inhibidor de la alfa amilasa. Este ejemplo que es, ¿qué es? Un tipo de enzimas. Es un patrón de un tipo de enzimas. Y aquí está el tipo de todo alfa. En el propulsor beta de 4 hojas de humano. No sé qué será ese propulsor beta, ¿eh? Habrá que buscarlo. Y otro tipo de proteínas, todo alfa. Una inmunoglobulina, esto sí es importante. Este es parte de una inmunoglobulina, parte nada más, ¿eh? Que es un cuerpo. Alfa diagonal beta. Esto es alfa diagonal beta. Estos son tipos de estructuras intercaladas donde hay zonas alfa y hay zonas beta. Dentro de la misma cadena, dentro de la misma cadena. Una NADP deshidrogenasa, crotonasa, todas estas son enzimas de metabolismo fosfofructosinasa. Metabolismo de oxidación, reducción de glicólisis. En fin, y siguen los tipos. Alfa más beta. Estos plegamientos alfa más beta pues también tienen estructura, algunas zonas alfa y otras zonas beta. Pero aquí están segregados. Generalmente en esta se ve sobre todo como hay hacia atrás una zona que son hélices y hacia adelante una zona que son estructuras beta. Bueno, pasamos a la estructura cuaternaria. Bueno, aquí mejor hacemos un paréntesis porque ha sido mucha información y nos demos un momentito para las preguntas y cuestionamientos, dudas, etc. ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Dudas? ¿Curiosidades? ¿Hechos curiosos? Pues por mi parte no, profe, quedó muy claro. Pues más o menos, espero que sí. Ay, perdón. Mencionó Sí, dime. una molécula llamada prolina, ¿no? ¿Era es de la familia de la prolactina o...? Perdón, a ver. La prolina es un aminoácido. Ah, ok. ¿Eh? La prolactina es una proteína. Pero en este caso creo que no tiene que ver el nombre, ¿eh? Gracias. Sí, de nada. Aunque el sufijo sea el mismo pro, creo que no tiene nada que ver. Pero bueno, es muy diferente. Prolina es un aminoácido, chiquito. Prolactina sí es ya una proteína, una molécula grande. Bueno, les decía yo que pues esto no es para que se lo aprendan todo de memoria, ni mucho menos. Pero sí para que tengan una idea de cuán complejo es este mundo de las proteínas, de la estructura de las proteínas.
desde la primaria, estructura primaria, pasando por la secundaria, la terciaria, y pues vamos ahora con la estructura cuaternaria. Y aquí tenemos que podemos tener dos moléculas de proteína, dos globulitos de proteína separados. Aquí sería el globulito gris, el azul, el rojo y el azul, perdón, el azul fuerte, azul oscuro. Estos cuatro pueden estar separados, pero resulta que entre ellos hay zonas que pueden reconocer, es decir, tienden a interactuar con otras zonas del otro globulito, de otros globulitos, y pueden formar complejos mayores. Y esas son lo que se llama estructura cuaternaria. Pueden formar dímeros, se unen dos glóbulos de proteína, dos moléculas de proteína, trímeros, tetrámeros, etc. Y la asociación de moléculas tiene entonces estructura cuaternaria. A las moléculas individuales se les llama subunidades, que pueden ser idénticas en algunos casos o diferentes. Es decir, de diferente secuencia, diferente plegamiento. Y en la mayoría de los casos, la gran mayoría, la asociación no involucra enlaces covalentes, ¿eh? No hay enlaces covalentes. Y aquí hay que diferenciar con las otras proteínas, pero las cuaternarias, las que tienen realmente estructura cuaternaria, es asociación de subunidades sin involucrar enlaces covalentes. Entonces, ya algunas definiciones más particulares es que ¿qué será un homodímero? Pues una molécula formada por dos subunidades, una proteína cuya molécula está formada por dos subunidades idénticas. Y un heterodímero, pues si las subunidades son diferentes. Y finalmente algo muy importante, no todas las proteínas tienen esta estructura. En algunas existen, algunas no. Este tipo de estructura va muy de la mano con la importancia de la proteína en fenómenos regulatorios del metabolismo. Jóvenes estudiantes, CBS, ¿se acuerdan de las proteínas alostéricas? No mucho, profesor. Pero sí la has oído nombrar. ¿No? No, profesor. Los cursos de bioquímica, ¿no viste alosterismo? Bueno, es un tipo de regulación enzimática, regulación de la acción enzimática por mecanismos de feedback o retroalimentación. Entonces, son muy importantes para regular cómo trabajan muchas de las vías metabólicas. Y muchas de estas enzimas que están en esos sitios de regulación tienen estructura cuaternaria. Son oligómeros. Bueno, estructura de una proteína. Aquí ya tenemos un ejemplo de un tetrámero, como les decía yo. Se ve uno de los monómeros o subunidades está en azul claro, otro en gris, otro en azul oscuro y otro. Y si lo vemos con más detalle, espero que sí lo vean, ¿qué distinguen eso en rojo oscurito? ¿Qué creen que es lo que está ahí metido? Es un grupo no proteico. ¿Qué creen que sea? Es un grupo oscurito, rojo oscuro plano. Están los átomos ahí, ¿eh? Aquí está uno. Acá ya casi no se alcanza a ver, pero aquí está en rojito, está otro. O sea que cada otro, un tercero y un cuarto. Aquí se ve un poquito mejor. Cada una de estas subunidades tiene uno de estos grupos, que son grupos prostéticos, y que son como cuáles, pues con que no se alcance a ver bien, son grupos hemo. Son los tetrapirroles con el hierro o fierro, átomo de fierro en el centro. Jóvenes químicos, ¿se dice hierro o se dice fierro para un átomo? Hierro, profesor. ¿Hierro con H? Sí. Sí, profe. Ok.
Átomo de hierro, perdón, entonces, la estaba regando feo. Átomo de hierro. Y entonces, si tenemos el átomo de hierro, el grupo prostético, hemo, o M, alguien que le dice grupo M. Es una proteína transportadora de oxígeno, pero es un tetrámero. No es como la mioglobina, sino esta tetramérica es la famosísima hemoglobina. Hemoglobina de la sangre. Transportadora de oxígeno en un sentido y de CO2 en el otro. ¿Dónde transporta el oxígeno pegado y de regreso el CO2, la hemoglobina? Pues en el grupo prostético, precisamente, ¿verdad? En el grupo prostético. Pero todo el andamiaje, toda la estructura de la proteína le sirve al grupo prostético para aumentar su reactividad y selectividad. Si no tuviera toda la parte proteica, el grupo hemo como tal circulando en la sangre no serviría como transportador de oxígeno en un sentido y CO2 en el otro. Entonces, esta es la hemoglobina. ¿La hemoglobina tiene estructura cuaternaria? Sí. ¿Qué tipo de oligómero es? Es un tetrámero. ¿Por qué? Porque está formado por 4 subunidades. ¿Serán todas iguales? Eso sí ya no lo sabemos. Habría que entrar con detalles. Se parecen mucho, ¿verdad? Las 4 se parecen mucho, pero no. En realidad son 2 de un tipo y 2 de otro, alfa y beta. O sea que es un heterotetrámero. Entonces, ejemplo típico de una proteína con estructura cuaternaria. Y bueno, si esta estructura que estamos viendo ya es compleja, pues imagínense analizar esto que es como se vería en la realidad si ustedes pusieran modelos de átomos llenos, que es ya como poner más o menos la densidad electrónica. ¿Qué alcanzan a distinguir aquí? Pues están separados los átomos de las 4 subunidades, ¿cierto? Y por mismos colores. Azul, gris, azul oscuro. Este como sepia, rojo, quién sabe qué es. ¿Los grupos hemo alcanzan a ver algo aquí? Aquí está metidito el grupo hemo. Aquí está uno. Acá abajito está otro. Los otros casi no se ven, o no se ven. Bueno. Y en los oligómeros, pues ya es todo un campo de especialidad el estudiar la simetría. La simetría que existe entre subunidades que forman oligómeros. Hay simetría de eje binario, ternario, etcétera. Varios tipos de simetría, que nada más se las pongo aquí como ejemplo, más sencillas o más complejas. En este caso tendríamos del lado izquierdo un tetrámero con 3 ejes de simetría binaria y un plano de reflexión. O 2 planos de reflexión. En fin, diferentes simetrías. Y simplemente, pues por terminar con un tipo de estructuras todavía más complejas, aunque ya no pertenecen nada más al campo de las proteínas, pero son un tipo de estructuras muy, muy complejas que involucran proteínas y son las cápsidas virales. Los virus. ¿Qué son los virus? A ver, con ustedes, ¿qué son los virus? Pues Ay, perdón, se cortó. ¿Fui yo o fueron ustedes? ¿Alguien más? ¿Tengo red? ¿Ustedes, jóvenes? Jóvenes. sí, sí les conozco, profesor. Perfecto. Sí, sí, Entonces sí. díganme, por favor. Yo considero que un virus Sí. es pues es como un agente infeccioso, replica dentro de tu célula en otros Sí. organismos. Exactamente. Que no puede reproducirse por sí solo, ¿verdad? Así es. Exactamente, es la clave de esto.
Tiene que infectar otras células, desde bacterias hasta animales superiores, como lo estamos viendo tristemente ahora. En fin, pero molecularmente, químicamente, bioquímicamente, ¿qué es? Es un complejo de ¿qué? ¿Qué tiene? Tiene proteínas. ¿Qué más? Algunos tienen DNA, otros tienen RNA, pero siempre hay un ácido nucleico de algún tipo, que es el que lleva la información de qué tipo, genética, y una cápsida que lo protege, que tiene que llevar proteínas. Algunas cápsidas son más complejas y llevan también lípidos, pero bueno, por lo menos lleva ácidos nucleicos y proteínas. Y no están ensamblados nomás al aventón. Los virus tienen relaciones de simetría, se ensamblan siendo reglas de operaciones de simetría muy precisas. Como lo podemos ver aquí como un ejemplo en un virus icosaédrico. ¿Qué quiere decir icosaédrico? Que se pueden definir entre sus caras. Esta es la parte externa donde están las moléculas de proteína que forman cientos de subunidades de proteína ahí ensambladas. ¿Dónde estaría el ácido nucleico? Ahí, adentro, ¿verdad? No se ve, está adentro, protegido por la cápsida. Pero bueno, las proteínas que están en el exterior forman o definen caras de un icosaedro, que es el polígono regular de ¿cuántos lados? De muchos lados. 20, ¿no? Sí, 20. ¿Sí? 20, perfecto. Es un ejemplo de un virus. Y hay otro tipo de virus, aparentemente más sencillos, como es este virus filamentoso. Este virus filamentoso, cuya imagen de fotomicrografía electrónica está aquí a la izquierda, como se ve. No están las dimensiones, pero son dimensiones de cientos de nanómetros. Aquí a lo largo andan hablando de 800 nanómetros o más. Y el diámetro, en este caso, puede ser de unos 40 nanómetros. 30, 40 nanómetros. Bueno, este virus filamentoso, aquí está el modelo de su estructura. A la derecha. ¿Y qué tenemos? Es un corte para demostrar que es un virus de RNA. Aquí está el RNA, cómo se va ensamblando hacia adentro de la molécula, interaccionando entre el mismo cadena de RNA y a su vez interaccionando con la parte amarilla externa, que son las proteínas de la cápsida. Y las proteínas de la cápsida llevan un patrón repetitivo. ¿Alcanzan a ver ustedes aquí que hay cierta simetría, cierto? Creo que sí, ¿verdad? Vean aquí, por ejemplo, a lo largo de aquí tienen una subunidad, otra subunidad, o sea, otra cadenita de proteína, otra, que va como en línea, pero al mismo tiempo va girando. O sea que son ensambles con elementos de simetría bastante complejos. Aquí se ve la simetría. Uno de los ejes de simetría, que es de rotación y traslación. Bueno, entonces, pues, volvemos nuevamente a preguntar, vuelvo a preguntar preguntas, tienen ustedes preguntas por su parte, o comentarios. ¿Ese es el virus del mosaico de tabaco? ¿O? Efectivamente, este es el TMB, virus de mosaico del tabaco. Una pregunta, no tengo sí. muy en claro el nombre del experimento, pero sé que se hizo uno con esto, en donde cada vez se ponía una porción del virus en se me fue el nombre, como en tubos de ensayo. Se dieron cuenta que después de N generaciones, el virus solamente tenía le decía la maquinaria de replicación, y lo demás, infección y todo eso, podía desaparecer, pero no me acuerdo cómo se llama el experimento de No, fíjate que no, ahí tendrías que preguntarle a alguien que realmente sepa de microbiólogo o virólogo, mejor, un microbiólogo.
Sí, es que no me acuerdo cómo se llama ese experimento. Shilberman, no me acuerdo. No lo sé, pero es interesante. Yo he visto otros muchos, bueno, resultados de experimentos, ¿verdad? Donde se va mutando, se mutan partes de la cápsula del virus para ver cuáles son los elementos indispensables para dar el ensamblaje correcto. O sea, a la proteína que forma parte de la cápsula, bolita de la cápsula, ¿cuánto la puedes mutar, cambiarle aminoácidos y que todavía siga funcionando para ensamblarse? Y esos los usan también como herramientas para estudiar los mecanismos de ensamble de las cápsulas. En fin, esto ya es todo otro mundo muy, muy diferente. Pero tienen que ver las proteínas, los ácidos nucleicos, obviamente, y la interacción, sobre todo el reconocimiento entre diferentes tipos de macromoléculas. ¿Algún otro comentario? A ver, déjenme mover mi pantalla. Otra pregunta. Yo he visto Sí. así representaciones que tienen como si fuera de cañería, de drenaje, y Sí. he escuchado que hay zonas en donde son más estables, que han prevalecido a través del tiempo. ¿Esas cómo se les conoce? Creo que es como la forma de T, L, algo así. Ah, pero ¿te refieres a virus o a molécula, a A macromoléculas? macromoléculas. Ah, sí. Pues son conformeros diferentes. Un ejemplo, tal vez es el que tienes en mente, es el DNA. El DNA forma una doble hélice, pero no hay varias conformaciones de doble hélice. Todas son dobles hélices, pero con diferentes variaciones geométricas. Está la forma A, la forma B y la forma Z del DNA de doble hélice. Diferentes tipos de simetría en la hélice. Son hélices todas y son dobles hélices. Bueno, dos al menos son dobles hélices. Y no tienen la misma estabilidad, efectivamente. Y una es la forma que existe comúnmente y la que es biológicamente funcional, es la forma A del DNA. Ese tal vez sería un ejemplo. Porque siempre a lo largo de la evolución, lo que es estable y funciona bien, pues es lo que se queda, ¿verdad? Lo que se propaga. Tal vez te referías a otra cosa, pero si después me lo dices, ¿Y en te podría proteínas cuál contestar. sería la forma más estable? Ah, pues mira, aquí depende mucho de la función de la proteína. Porque como te decía, y si repetimos aquí, si la función de la proteína es estructural, puramente estructural, o sea, flexibilidad y resistencia, pues estas formas del colágeno de la triple hélice es lo mejor. Todos sabemos lo que aguantan nuestros tendones, ¿verdad? Que realmente resisten muchos esfuerzos, a veces demasiado salvajes y no se rompen. A veces sí, cuando le exigimos demasiado puede haber una falla, ¿verdad? Entonces, en este caso de estructuras, de resistencia y flexibilidad, lo que importa es un solo tipo de estructura y estas propiedades. Cuando hablamos de proteínas de importancia metabólica, catabólica, las enzimas, entonces ya lo que importa es la funcionalidad. Estas proteínas globulares, pues están algunas de ellas, la mayoría en el medio intracelular. Y el medio intracelular pues está más o menos controlado en pH y pues controlado más o menos en temperatura y en composición química. Entonces, de las proteínas globulares, las enzimas, lo que importa es que sean funcionalmente activas, muy buenos catalizadores, no tanto su resistencia. Y si una enzima es un muy buen catalizador, pues va a permanecer realizando esa función a lo largo de la evolución. Un ejemplo de esto sería, pues esta misma, las transportadoras de oxígeno, la hemoglobina y la mioglobina que transportan oxígeno en el hombre y en muchos animales superiores, y tienen su equivalente en las leguminosas, me parece que se llama legmioglobina, ¿no?
¿Alguien ha estudiado algo de botánica? Hay su equivalente en las plantas de las hemoglobinas y son parecidas en estructura, muchas de ellas. Otra proteína que ha prevalecido a lo largo de la evolución, que apareció por primera vez, son los citocromos. ¿Qué funcionan los citocromos? ¿Qué función tienen los citocromos? Jóvenes, biólogos experimentales, reproducción, ¿qué más? A ver, los citocromos. Químicos que han visto algo de esto. ¿Para qué diablos sirven los citocromos? Perdón, ¿para qué sirven los citocromos? Bueno, si quieren lo dejamos para después. Les adelanto nada más, son esenciales en el metabolismo oxidativo. En las mitocondrias tenemos los citocromos y son componentes fundamentales del transporte de electrones y sirven entonces para la degradación final de un alimento, de un carbohidrato, por ejemplo, hasta CO2 y agua, obteniendo cantidades enormes de energía, acoplada a la formación de ATP. Los citocromos son fundamentales y entonces todo organismo que sea aeróbico, ¿qué es un organismo aeróbico, muchachos de biología? Muchachos de química, muchachas de química, jóvenes en general, ¿qué es un organismo aeróbico? ¿Nosotros somos aeróbicos? Sí, son los que necesitan el oxígeno. Claro. Pues primero decimos para respirar, pero la verdad es que lo necesitamos ¿para qué? Para producción de energía. Para dentro de las células, oxidar carbohidratos, lípidos, etc. Oxidar hasta CO2 de agua y obtener energía de ahí en forma de, básicamente, ATP. Entonces, todos los organismos aeróbicos pues tienen citocromos. Y hay variaciones entre ellos en la estructura, pero todos mantienen un cierto patrón estructural. El grupo prostético también, en el cual realizan la transferencia de electrones, y mantienen esa función a lo largo de la evolución, porque su función es básica. ¿Ok? Bueno, no sé si esto era lo que estábamos viendo, tal vez ya me estoy saliendo del tema, pero creo que sí preguntabas algo sobre eso, ¿verdad? Tal vez no, Sí, pero en fin, no, ya comentamos. Sí preguntaba por eso. Es que me causa curiosidad porque como en la diapositiva 52 que tiene, que se ve como una bola muy grande, he visto algunos artículos que mencionan o señalan como las zonas más, Voy de nuevo. Ajá. Sí, dime. Como las zonas más conservadas. ¿La 52? Ajá, como en la 52 que se ven así, en algunos artículos se ven muchas y mencionan así como zonas más conservadas, pero ya me respondió. Estas son las zonas conservadas. Si tú ves la familia de citocromos, de diferentes animales, todos los oxidativos, va a haber zonas conservadas, de las cuales depende el plegamiento y la función. Y puede haber variación, o sea, puede haber mutaciones, ha habido mutaciones a lo largo de la evolución, mutaciones que no han afectado esa función. Entonces, no importa, las zonas conservadas a veces se marcan. En este caso no, en este caso, que es la hemoglobina, lo que te están marcando aquí en rojito es el grupo prostético, el hemo, ahí encajado. Entonces, esto ya depende del contexto en el que tú describas la estructura de una proteína. Si estás haciendo un estudio de mutagénesis, pues sí te va a interesar marcar las zonas de la mutación, ¿verdad? O mutaciones. Sí, y última pregunta nada más. Sí. ¿De qué tamaño es la más pequeña proteína y la más grande? ¿Cuáles son como los dos extremos de tamaños que podemos? Mira, la podemos volver a poner. Ahorita te lo marco aquí. Espérame, compartir. Por aquí estaba en la tabla, y no era la más pequeña, pues era de las más pequeñas. Aquí, que ya garabateé aquí mucho, pero aquí lo van a ver. De las más pequeñas, ¿cuál es? Esta que queda aquí marcada, ¿cuál es? Citocromo C. 13,000 de masa molar, peso molecular. 104 residuos. Esta es de las más pequeñas.
Hay todavía otras más pequeñitas, pero ya no son tan generales, digamos. Digamos que de 50 aminoácidos para arriba ya se le considera una proteína. Y estas son pequeñitas, 104, 124, 103. Aquí tiene otro ejemplo, la lisosima de clara de huevo, que obviamente se encuentra ¿en dónde? ¿En dónde se encuentra? Perdón, la lisosima de clara de huevo. Efectivamente. La pregunta del $1.000.000. La clara de huevo. Pero hay otro tipo de lisosimas. Nosotros en la saliva tenemos lisosimas. Son enzimas hidrolíticas. Degradan cierto tipo de carbohidratos con glucoacetamina. Bueno, entonces, son chiquitas, y aquí ya empiezan a ser de tamaño mediano. Digamos que 200 residuos ya es de tamaño mediano, grandecito, y hay verdaderos monstruos que son estos. Y es una sola cadena, ¿eh? Hay otro tipo de moléculas grandotas, pero esas tienen estructura cuaternaria. Entonces, puede una proteína ser muy grandota si está formada por muchas subunidades, que está aquí al final, ¿verdad? Sí, aquí tenemos, por ejemplo, otra vez la hemoglobina, formada por 4 subunidades más o menos pequeñas. Tendrá una masa molar por ahí entre 60 y 70.000 gramos sobre mol o daltones. Pero imagínense un complejo que tenga no 8, sino que sea un dodecámero, que tenga 12 subunidades, pues ya puede pegarle al 500.000 en masa molecular o molar. Entonces, por ahí diríamos que está el límite. 1.000.000 de 5.000, 6.000 de peso molecular, hasta 1.000.000 por ahí. Ya grande que eso, pues tenemos estos monstruos que son los virus, ¿verdad? ¿Cuánto le calcularían a ustedes de masa molecular o de peso molecular a un virus, a una partícula de virus? ¿Se podrá definir? Sí, pues es una entidad, ¿no? Que hay que estudiarla con mucho cuidado, pero puedes calcular su masa molecular. ¿Cuánto le calculan que tenga este virus del mosaico del tabaco? ¿Alguien de ustedes algo del virus del mosaico del tabaco? ¿Qué dirían? Nada más por decir un cálculo, ¿eh? Pues sí, de la bacteria que venía en el cuestionario, creo que era algo de, bueno, digamos 1 por 10 a la menos 18, creo, no recuerdo bien. Yo creo que sería como 1 por 10 a la menos 36, que son mucho más chicos que las bacterias, ¿no? Sí, tal vez no tanto, pero tienes toda la razón. Si ves el esquema del cuestionario, uno se puede hacer un cálculo y estimar más o menos qué tanto más pequeño, eso puede ser un virus que una bacteria, y sí es bastante más pequeño. Pero así es enorme, a nivel molecular es enorme, teniendo 10 millones de peso molecular, 20 millones, algo así. ¿De acuerdo? Bueno, ¿algo más? Estudiantes, jóvenes. Espero que todos ya acaben de subir sus cuestionarios. Ya vi que había varios cuestionarios ya a tiempo, entregados a tiempo. Y quienes no lo han subido, pues entréguenlo igualmente, aunque tengan un puntito menos, pero acuérdense que los cuestionarios cuentan en la calificación. También, además de los exámenes. ¿Alguna otra cuestión? Profesor, ¿cuándo dijo que iba a ser el primer curso? Ahí está en la programación del curso. Me parece que semana, ¿qué? ¿Qué les dije? ¿6 o 7? Creo que 7, ¿verdad? Está como semana 6. Semana 6, pues entonces en la semana 6. Sí, viernes de la semana 6. Sí, por nada. Pues por mi parte ha sido todo. ¿Hay algo más? ¿Ninguna otra pregunta? No, profesor, por el momento todo bien.
Bueno, entonces pues sigan adelante, que les vaya muy bien en todos sus cursos y nos vemos el viernes.